Un saludo para todos los que participan en este evento, una alegría poder compartir ustedes, aunque sea a través de este medio, por la dificultad que representa el poder trasladarme, pero con un cariño enorme para todos los que están reunidos allá. Nos toca tratar algunos temas normativos que están relacionados con el ámbito de la educación en Bolivia y que vale la pena que los comencemos a tratar a partir de lo que ha significado la Constitución Política del Estado del 2009 y lo que se ha entendido como una refundación del Estado y un desconocimiento del factor religioso. Es importante mencionar que el artículo 4 de la Constitución hace referencia a que Bolivia es un Estado laico, y un Estado laico es aquel que es capaz de relacionarse con el ámbito religioso, es decir, no rechaza la religión, como ocurriría con un Estado laicista. Comprender este elemento va a permitir que encaremos todo lo que se refiere al análisis del ámbito educativo en Bolivia, ya sea a partir de la relación que la Santa Sede puede sostener con el Estado boliviano en el marco del derecho internacional público, vale decir la relación Estado-Estado, o lo que es la relación interna dentro del Estado que se ha desarrollado hasta ahora y se seguiría desarrollando a partir de la relación de la Conferencia Episcopal y sus instancias con el gobierno boliviano y sus instancias, entre ellas el Ministerio de Educación. Este es el punto de partida que debe orientarnos el análisis de los temas que vamos a ir desarrollando en este ámbito educativo. Entonces, lo primero importante es reiterar que la educación en Bolivia, en el ámbito religioso, no solamente en la materia de religión, sino también la posibilidad de que la Iglesia pueda tener unidades educativas en Bolivia, está expresamente reconocido en la Constitución, tanto por el artículo 4, que reconoce al Estado como un Estado laico y por tanto capaz de relacionarse con las instancias religiosas, cuanto en la especificidad que le ha dado la propia Constitución a la educación de convenio. En casi todos los países del mundo está presente la Iglesia Católica u otras instancias religiosas con unidades educativas. En lo particular de la Iglesia Católica, el valor que tiene es que el carisma institucional de las entidades religiosas que manejan entidades educativas es precisamente lo que le da un plus en la enseñanza. Y para poder cumplir con ese carisma particular, es fundamental que tenga la capacidad de administrar y dirigir esas instancias religiosas, esas unidades educativas. Porque lo contrario sería que estaríamos imposibilitados de encarar lo que es la educación de convenio. Tenemos los dos primeros elementos fundamentales. Sabemos que el Estado es laico, no laicista, por tanto es absolutamente factible y legal el que puedan existir unidades educativas de convenio o unidades educativas privadas de la Iglesia Católica, ambas con absoluta legitimidad. Ciertamente el Estado pondrá las bases generales que deban cumplirse en cuanto a la currícula educativa, fundamentalmente aquellos aspectos que tienen que tocarse en el ámbito de la educación fundamental, pero no puede restringir el carisma institucional que la Iglesia Católica pueda poner a las diferentes unidades educativas. Ese es un elemento. El otro elemento es lo que sucede con el ámbito de la religión católica. Hasta antes del 2009 casi no se cuestionaba el hecho de que haya una materia de religión y que esa materia de religión sea católica. En cambio ahora se ha cambiado esta denominación, obviamente el contenido y la formación, por espiritualidades, que es algo genérico. ¿Cómo encara la Iglesia Católica esta realidad? Y es bueno mencionar el hecho de que en la mayoría de los países ya se ha dado esta figura, en la cual no es oficial la religión católica en general, otra religión, y por tanto lo que se refiere a la enseñanza religiosa tiene que tener ciertas especificidades. En nuestro caso, eso significa que en los colegios católicos, sean de convenio o sean privados, sí puede darse la materia de religión católica como parte de la currícula educativa general. Y los contenidos solo los puede decidir la Iglesia Católica, porque es parte de su doctrina. Nadie puede decirle a una iglesia qué contenidos debe impartir como parte de la materia de religión. En consecuencia, la formación de los profesores de religión, así como el ejercicio de la materia de religión,
deben estar a cargo de la Iglesia Católica. Lo que se ha conciliado hasta el día de hoy, a lo largo de los años del 2009 ahora, estamos hablando de 10 años, es que la formación de los profesores de religión católica va a ser posgradual, es decir, van a tener que pasar por la normal, a cursar el curso básico que se refiere a espiritualidades y hacer una especialidad en lo que es la materia de religión católica, que la da y la tiene que dar la Iglesia Católica como única instancia reconocida. Eso conlleva el compromiso de la propia Iglesia Católica en Bolivia de tener las condiciones para poder formar en este marco postgradual a los profesores de religión. Y lo que se ha pedido al Estado es que les reconozca a los profesores de religión la misma situación que a otros profesores, en cuanto a carga horaria y en cuanto a todos los beneficios que se refieren al ejercicio del profesorado en general. Hasta ahora esto ha sido recibido favorablemente. Por supuesto tenemos que ver cómo se materializa en la práctica, pero contamos con todos los elementos jurídicos para que eso pueda ser una realidad. Si volvemos a lo general, a lo que se refiere a la relación de la Iglesia con el Estado boliviano, es importante que contextualicemos la situación actual. Tenemos antecedentes varios de los convenios que han sido suscritos entre la Conferencia Episcopal y los diferentes gobiernos del Estado. Hablamos de gobiernos para no confundir lo que es un acuerdo internacional Estado a Estado. Para eso vale la pena mencionar que ya existen convenios vigentes que se suscribieron a nivel de estados en el derecho internacional público, los mismos que no han sido denunciados. Si recordamos, la Constitución Política del Estado en una de sus disposiciones transitorias prevé que si existieran acuerdos internacionales suscritos por el Estado boliviano antes de la Constitución del 2009 y estos fueran contrarios a la legislación, a la propia Constitución, tendrían que haber sido denunciados. Eso no ha ocurrido con ningún acuerdo de la Iglesia Católica. Por tanto, todos los acuerdos suscritos por la Iglesia Católica a través de la Santa Sede como Estado del Vaticano con el Estado boliviano están plenamente vigentes. Sí es real que el Estado boliviano ha planteado a la Iglesia Católica, a la Santa Sede, que se pueda renegociar algunos de estos acuerdos en la lógica de actualizarlos y ponerlos en el marco pleno de la Constitución, y ese proceso se ha dado, es decir, hay un proceso de negociación entre la Santa Sede y el Estado boliviano para poder tener un acuerdo marco que regule todo lo que se refiere a la relación Iglesia Católica-Estado boliviano en el marco de la Constitución del 2009. Este acuerdo puede ser resuelto rápido, puede demorar todavía en el tiempo, no hay una certeza de cuáles sean los términos de la negociación y el tiempo que dure, por lo que no podemos sujetarnos a ese acuerdo para hacer el análisis legal de lo que nos toca ver. ¿Qué significa? Que partimos de lo que tenemos, y lo que tenemos esencialmente está reflejado en las notas reversales que fueron ratificadas por la Ley 1644. Las notas reversales nos dan un paraguas jurídico muy importante porque confirman que todas las instancias de la Iglesia Católica, personas jurídicas que hayan sido erigidas canónicamente en la Iglesia Católica, pueden surtir efectos legales frente a terceros. Esto puede ser una diócesis, puede ser una congregación religiosa, puede ser una fundación, una asociación, puede ser una unidad educativa. Entonces, la existencia jurídica de las unidades educativas, tanto de convenio como privadas católicas, que han nacido por el derecho canónico, tienen reconocimiento y deben tener reconocimiento por el Estado boliviano para poder desarrollar sus actividades autónomamente. Ese es un plus valioso que está contemplado ya en las notas reversales y es el paraguas que nos acompaña para todo lo que se refiere al desarrollo de las actividades institucionales. Vale decir también que las mismas notas reversales reconocen el derecho interno de la Iglesia Católica como el derecho canónico. Por tanto, todo lo que se refiere a derecho canónico debe ser cumplido dentro del Estado boliviano, tanto al interno de la Iglesia Católica cuanto externamente, autoridades públicas o personas en general.
Con eso tenemos el respaldo institucional, tenemos entidades educativas de la Iglesia Católica que pueden funcionar en plenitud de todas las acciones que quieran llevar adelante. Parte es el ámbito educativo, otro será el ámbito social, de acogida en hogares u otros. Concentrándonos en lo educativo, hablamos de que hay dos posibilidades: que haya congregaciones religiosas que tienen una unidad educativa, que sea parte de la propia congregación, vale decir que la persona jurídica que actúa es la congregación que tiene una obra educativa. O puede ser que las unidades educativas estén constituidas como tal, como entidad educativa, y la persona jurídica que actúa es precisamente la unidad educativa. Es lo recomendable para no mezclar la situación jurídica de la unidad educativa con la congregación religiosa. Sobre todo porque si se mezclan los ámbitos, si surgiera un conflicto con la unidad educativa que comprometa temas económicos, eso alcanzaría a la congregación religiosa o a la parroquia o a la propia diócesis, si fuera el caso. Por ese motivo, los obispos reunidos en una asamblea el año 2012-14 aproximadamente, ya habían recomendado que cuando existen obras educativas que tienen dependencia de personal y cumplen una función específica, sea en educación, salud, hogares, puedan tener la personalidad jurídica propia y desarrollar su actividad a partir de esa personalidad jurídica. Sería el ideal, es parte de lo que nos toca ir ordenando poco a poco como Iglesia Católica para poder hacer frente a todos los desafíos que se presentan en el ámbito educativo. Hasta acá tenemos claro que existen acuerdos internacionales suscritos entre la Santa Sede y el Estado boliviano que amparan o le dan un techo jurídico a todo lo que se va a desarrollar, sobre todo en el ámbito de educación y de obras sociales dentro de la Iglesia Católica. También existen acuerdos nacionales que han sido suscritos entre la Conferencia Episcopal y el gobierno boliviano que determinan ya temas específicos de lo que es la obra educativa y social de la Iglesia Católica. Entremos a ellos para tener la claridad de los temas. El mismo año 2009, después de la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado, la Conferencia Episcopal suscribe con el gobierno boliviano un convenio marco que está en el ámbito estrictamente nacional. No tiene que ver, se ampara en las notas reversales como acuerdo internacional, pero no es un acuerdo internacional, es un acuerdo de índole nacional que tiene como vigencia 5 años. Este convenio marco pone las pautas generales respecto a lo que va a ser la obra educativa y la obra social de la Iglesia Católica en Bolivia. Vale la pena mencionar que varios años después, la Iglesia Metodista suscribe un convenio parecido con el Estado boliviano. Tienen un convenio marco en el cual han reflejado la presencia social de la Iglesia Metodista en el Estado boliviano. Para nosotros, además del convenio marco, en el marco de lo que ha sido ese convenio, se suscribió un convenio específico en educación el año 2011. Deberían haber habido otros más. Se preveía que haya convenio específico en salud, en tema penitenciario, en tema de hogares y otros, tema migrante, refugiados, etcétera, pero no se logró concretar. El único que se concretó efectivamente fue el de educación el año 2011, también con una vigencia de 5 años. ¿Qué ocurrió entonces con el convenio marco del 2009? Llegó a su conclusión el año 2014 y no se hizo una adenda específica para la continuidad de la vigencia, pero sí se planteó la voluntad de la Iglesia Católica de continuar con el convenio. Por tanto, al no haber habido una respuesta por parte del Estado, se entendió que había un silencio administrativo. En temas de derecho administrativo, el no responder, no dar una negativa, equivale a una afirmación. Por tanto, se entendía que el convenio continuaba con una vigencia de 5 años más. Extremo que fue confirmado un tiempo después por la Cancillería, que emitió una nota a través de la cual le confirmaba a la Conferencia Episcopal que se ampliaba la vigencia por 5 años más
y o el tiempo que durara la negociación de ese nuevo acuerdo Santa Sede Estado boliviano, que ya estaba en proceso de negociación. Hemos cumplido 5 años más este año, justamente el mes anterior, y se ha presentado otra nota de la Cancillería planteando la voluntad de la Iglesia Católica de continuar con la vigencia del convenio. Y la respuesta escrita de la Cancillería ha sido que se estaba a la espera del nuevo acuerdo que se pueda suscribir entre la Santa Sede y el Estado boliviano, con lo cual la vigencia de ese convenio marco continuará hasta la definición de un nuevo acuerdo Estado a Estado que podría darse en semanas, meses o años. No sabemos cuánto tiempo pueda durar. En el caso del convenio de educación, en cambio, sí hubo una adenda específica al convenio que permitió que, una vez cumplidos los 5 años en 2016, se pueda dar una ampliación por otro periodo igual. Por tanto, hasta el 2021 el convenio específico en educación está plenamente vigente. Lo extraño ha sido que en la práctica el Ministerio de Educación ha desconocido los términos del convenio en temas tan importantes como la administración de las unidades educativas, sobre todo en lo que se refiere a la selección de personal. El convenio prevé que la Iglesia participe en la selección, sobre todo de los directivos, que son los que van a dirigir la unidad educativa y los que tienen que tener un compromiso con la institución y el carisma institucional, porque es imposible pensar que una persona que no comparte la visión, la misión, el espíritu institucional pueda dirigir una unidad educativa sin estar comprometido con ella. Y esto no es discriminatorio, vale la pena que lo aclaremos. Varias veces nos han dicho que pretender que una unidad educativa de convenio esté dirigida por un católico comprometido es discriminar a otros, y eso es absolutamente falso. Sería discriminatorio el excluir por razones ajenas a lo que es el tema institucional, pero de ninguna manera es discriminatorio que se exija que una institución cumpla con su propia finalidad y su carisma, y quienes son parte de ella compartan o por lo menos respeten ese carisma institucional. Y podríamos poner como ejemplo la propia Universidad Católica. La Santa Sede ha emitido varios documentos, entre ellos la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, en la cual establece claramente que todos los docentes e incluso administrativos de las universidades católicas deben estar comprometidos con la identidad institucional. Y si por algún motivo fuera necesario contratar un docente que no sea católico, o que sea de otra religión, o que simplemente sea ateo, este debe firmar un compromiso con la institución de que en ningún momento va a ir en contra de la identidad institucional. Y obviamente eso no aplica a quienes van a dirigir la institución. Quienes van a dirigir la institución deben estar profundamente comprometidos con la identidad católica y la identidad de la propia institución. Y eso no es discriminatorio. Podríamos poner un ejemplo concreto. Es como si cualquiera de nosotros católicos fuera a una institución que es contraria a la Iglesia Católica y promueve temas contrarios a la doctrina, por ejemplo el tema del aborto, exigiera, si fuera mi caso, que yo vaya a una ONG, exija que me contraten y después les exija que cambien su forma de pensar y la identidad de la institución porque yo me siento discriminada. Eso es absurdo. Si la institución tiene clara su identidad, esa identidad debe respetarse, y quienes van a trabajar en ella o son afines a la identidad o están dispuestos a respetar esa identidad. Lo contrario es que no pueden estar en la entidad. Aplica con absoluta claridad a las universidades católicas y análogamente, sin duda alguna, a las unidades educativas y a cualquier otra instancia de iglesia. ¿Qué sería discriminatorio? Que la institución no declare su identidad, que no se sepa si es católica o no es católica, y ya cuando entra la persona a trabajar recién se entere que es católica y al ser así la echen por no ser católica la persona.
Eso podría entenderse como discriminatorio. Por eso es fundamental que las unidades educativas tengan claramente definida su identidad. Y es ideal además que puedan tener un estatuto o un reglamento interno de funcionamiento que establece parámetros, primero, que definen claramente su identidad y segundo, que ponen ciertos elementos o limitantes a lo que se refiere el ejercicio mismo de su trabajo y de la misión que tiene. Por ejemplo, toquemos el tema de qué sucede si dentro de los estudiantes de la unidad educativa ocurre algo que hoy está muy vigente con la ideología de género. ¿Qué sucede si una estudiante o un estudiante declara que no ha definido si va a ser hombre o mujer y por tanto no se sujeta a reglas como el uso del sanitario para varones o para mujeres, o si hay uniforme al uniforme o cualquier otro elemento específico? Eso ya está ocurriendo hoy, ya sucede en algunas unidades educativas. Entonces, si tenemos la norma interna clara, la identidad institucional claramente definida, va a ser posible que planteemos al estudiante y a los padres o tutores el hecho de que se sujetan a lo que es la identidad institucional y la norma interna o tienen que retirarse de la unidad educativa. ¿Por qué? Porque está clara la identidad institucional. Podríamos poner un ejemplo más que nos ayuda a comprender esto, y es lo que sucedió con EWTN en Estados Unidos hace algunos años atrás, cuando en el gobierno de Obama se les obligaba a tomar un seguro médico dentro del cual estaba contemplado el aborto. EWTN se negó a tomar ese seguro médico para sus trabajadores y los demandaron por la vía judicial. Vean ustedes que hay ejemplos claros que nos muestran cómo se puede malinterpretar lo que es la identidad institucional y el respeto a esa identidad, pero hay mecanismos para defenderse. Y EWTN se defendió y ganó la demanda. Demostró que su identidad institucional es totalmente contraria a temas del aborto y no le podían obligar a tomar un seguro que iba en contra de su esencia y de su identidad institucional. Similar situación ocurrirá ahora a nivel de la educación, sobre todo con el desafío que tenemos delante y que sabemos que se va a agravar el próximo año con lo que son los temas de la ideología de género, de manera especial este elemento gravísimo de que se les plantea a los niños que nacen neutros, no son ni varón ni mujer y pueden escoger lo que quieran ser. Para poder hacer frente a este tipo de realidades, la identidad institucional es fundamental y debe estar reflejada en un documento objetivo que sea de conocimiento público para poder hacer valer precisamente esa identidad institucional. Si está claro que tenemos una identidad institucional como unidades educativas de convenio o privadas católicas, entonces está claro también que somos capaces de defender los aspectos que son propios a esa identidad, entre ellos la administración y la selección de personal, tanto educativo como docente, porque de hecho si los directivos y los docentes no están comprometidos con la identidad institucional, esa unidad educativa no va a poder ir adelante con el servicio que está comprometido desde la Iglesia Católica. Eso nos lleva al punto concreto de preguntarnos qué pasa entonces con la situación actual. ¿Qué pasa con el hecho de que el Ministerio de Educación ha desconocido el convenio interinstitucional del 2011 y ha impuesto a través de circulares decisiones que son contrarias al convenio? Entre ellas, el que se ha desconocido la participación de miembros de la Iglesia, de las unidades educativas, para participar de la selección del personal directivo. Esto ciertamente vulnera derechos, no solamente por el propio convenio, sino también derechos humanos consagrados en diferentes instrumentos internacionales, por lo cual nos toca tomar acciones frente a esa situación, así como frente a otras situaciones vulneratorias, que no solo tienen que ver con la administración de las unidades educativas, sino también con el derecho de la Iglesia de contar con personal que pueda coordinar y que pueda
llevar adelante acciones conjuntas de lo que se refiere al ámbito educativo. Hablamos de las diferentes obras educativas a nivel nacional, hablamos de los delegados jurisdiccionales y de personal técnico que forma parte de la delegación jurisdiccional, de que también han sufrido una serie de vulneraciones de los derechos consagrados no solo a partir del reconocimiento constitucional de la educación de convenio, sino también del propio convenio específico en educación, y eso amerita una acción frente al Estado. Ha habido una primera acción que ha demorado mucho tiempo, pero que ha llegado con la intervención de la Nunciatura, que a través de la Cancillería ha hecho una representación ante el Ministerio de Educación reclamando por este incumplimiento. Nos preguntaremos ciertamente por qué, si lo que se está incumpliendo es el convenio específico en educación, la Nunciatura, que representa la Santa Sede en el ámbito internacional, es la que se dirige a la Cancillería. Y la razón es sencilla: si bien hay ámbitos, un ámbito internacional que se da a través de la Nunciatura y un ámbito nacional que se da a través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica es una. Por tanto, pese a los ámbitos, la acción de la Iglesia va a ser siempre única. Y por ese motivo la Conferencia Episcopal pidió a la Nunciatura su intervención para plantear a la Cancillería esta vulneración que se estaba dando del convenio específico de educación. Obtuvo una respuesta positiva inicial. El ministro de Educación reconoció la vulneración en la que se estaba incurriendo y emitió una circular a través de la cual planteaba la vigencia plena del convenio específico en educación y su cumplimiento. Sin embargo, en la práctica eso no ha sido respetado a cabalidad y significa que debemos seguir luchando para que se dé ese cumplimiento del convenio específico en educación o de cualquier otro convenio o norma que esté relacionada con el accionar de las unidades educativas. Por tanto, cuando llegue el momento de la conclusión del convenio específico en educación, si es que no llega a renovarse, tocará pensar en otros mecanismos por los cuales se busque el respeto y el cumplimiento de lo que hace a la identidad institucional, que ya es parte de los acuerdos internacionales en temas de derechos humanos, a partir de la educación, del derecho a la educación, y además del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que ya tenemos un amparo internacional respecto a la existencia de las unidades educativas privadas católicas y de convenio católicas, ambas. En ese contexto, entremos a tratar el tema del derecho de los padres, y es una realidad palpable. Los padres tenemos el derecho de elegir una educación para nuestros hijos, y esa educación puede ser católica, porque nos interesa contar con valores, principios y fundamentos religiosos que hacen a lo que nosotros creemos. Por eso existirán a futuro y siempre unidades educativas con un carácter confesional, que lo pueden escoger los padres en libertad absoluta, pueden tomar o no esa alternativa. Ese es el derecho, no el que nos impongan lo que cada padre de familia quisiera plantear. Permítanme insistir en ese tema. Si yo como madre de familia estoy consciente de que estoy acudiendo a una unidad educativa católica, no puedo pretender que mi hijo esté al margen de los valores católicos. Lo que sí no es posible, y eso es importante mencionarlo, es que se imponga a los niños que no sean católicos participar de oficios religiosos. Está la materia de religión, puede ser perfectamente impartida siendo una unidad educativa católica, pero no se puede obligar al niño que no sea católico a participar, por ejemplo, de la celebración de la Eucaristía o de una procesión a la Virgen María, que son actividades religiosas que hacen a la conciencia misma de la persona, ni en universidades ni en unidades educativas. Pero sí
la materia de religión u otras materias relacionadas con el ámbito religioso que hacen a la identidad de la entidad, en este caso católica. Si existe un derecho humano a la educación y existe un derecho humano de los padres a elegir la educación de sus hijos, existe el derecho legítimo de que exista una educación católica en los estados, tanto en el ámbito privado cuanto en el ámbito de convenio, lo que ya se ha traducido además en un derecho constitucional en el caso particular de Bolivia. En consecuencia, es absolutamente legítimo que tengamos las unidades educativas de convenio y particulares con derecho de administración, que es algo que está reflejado en la Constitución Política del Estado, y dentro de la administración, sin duda alguna, el elegir al personal que esté identificado y comulgue con la identidad institucional, porque de lo contrario haría imposible el cumplimiento de la misión propia de la unidad educativa. Bajo ese concepto, sea que exista el convenio específico en educación, sea que se concrete un acuerdo Estado-Estado a futuro o no, el derecho continúa vigente y está dentro del ámbito constitucional y nos toca defenderlo. En consecuencia, hoy nos facilita el convenio específico de educación. Aún si no lo tuviéramos, podemos pelear el derecho que tenemos como unidad educativa de la selección del personal, tanto directivo como docente, e incluso administrativo. Para poder pelear eso, es ideal que tengamos una norma interna clara, que sea pública y que nos ayude a demostrar cuál es nuestra identidad institucional. Y por otra parte, está el legítimo derecho de los padres de familia de elegir la educación de sus hijos, lo que nos ayuda muchísimo a respaldar tanto la existencia de las unidades educativas cuanto la defensa de su identidad institucional. Y por otra parte, siendo que ya la educación de convenio está contemplada constitucionalmente, hay el compromiso de que el Estado pueda apoyar y acompañar esta iniciativa de convenio, sea con ítems o sea con otro tipo de elementos de ayuda en el marco de un convenio para poder materializar la existencia de estas unidades educativas.